Dad gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Bueno, qué lindo es agradecer al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tenemos para agradecerle en este año? Un año largo, un poco difícil, un poco raro, pero hay agradecimientos al Señor, aun cuando han pasado cosas difíciles. Sabemos que entre nuestros hermanos muchos han perdido seres queridos y son cosas difíciles que hay que pasar, ¿verdad? Pero aún así podemos ser agradecidos al Señor. Aún así podemos darle gracias. ¿Cuáles son los motivos de nuestro agradecimiento? ¿Qué cosas usted quizás anotó en ese papel o las pensó, quizás no las anotó? Pero ahí ese papel lo motivó a pensar, Señor, ¿por qué cosas puedo agradecerte? ¿Cuáles son los motivos de nuestro agradecimiento este año? Y claro que es importante analizar los motivos por los cuales agradecemos, porque fíjense que ellos nos definen a nosotros mismos. Por aquellas cosas que nosotros agradecemos, en realidad son cosas que son importantes para nosotros. Son cosas que valoramos. Nadie agradece por algo que no importa, por algo que no tiene sentido, que no vale, sino que uno agradece por aquello que le parece importante realmente, por aquello que valora. Entonces, sería bueno preguntarnos en esta noche cuáles son los motivos de nuestros agradecimientos. Nos define en lo personal y nos define como congregación también. Como centro cristiano, ¿qué cosas tenemos para agradecerle a Dios? La pregunta sería, en realidad, normalmente se agradece ¿por qué? Por las bendiciones, ¿no es así? Agradecemos por las bendiciones. Uno ora por las bendiciones, uno agradece por las bendiciones, uno le desea bendición al otro y desea para uno bendición. ¿Es así o no? Sí, ¿verdad? Y ahí está. La pregunta sería, ¿qué es la bendición para nosotros? Si deseamos bendición, si agradecemos por las bendiciones, entonces, ¿cuáles son las bendiciones para nosotros? Si me ayudan con la imagen, los chicos de proyección. Había un plato rico ahí. Qué rico esto. Imagínense un plato lleno de esto. ¿Es una bendición para usted? ¿Sería una bendición para mí? Sería una súper bendición. Así que le dije siempre a Ezequiel, vos no sabés qué regalarme para el Día de la Madre, mi cumpleaños, chocolates, alfajores, no le va a cerrar nunca, porque a mí me encantan. Digo, no sé, creo que hay varias caritas ahí que veía sonriendo. Un plato que le traigan así de esto, ¿no? Qué rico. Una bendición. Ahora, imagínense esto, para un atleta que se está preparando para correr un maratón, se está esforzando, y uno cae con la bendición. ¿Le parece que le va a ser de bendición un plato como este? Claro que no, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que las bendiciones son tan diferentes para uno o para otro según los propósitos que tengamos. Cosas que no son malas, que aparentemente tienen algo de bueno, pero ¿son bendiciones para nosotros? Hay dos aplicaciones distintas para la palabra bendición y bendecir. Y como decía esta mañana, la Biblia no habla que la bendición son niños, nuestras bendis, ¿no? No, la Biblia no habla de eso es algo de ahora. Pero la Biblia sí nos habla de que hay dos formas de utilizar la palabra bendición en la Biblia. Dios bendice a su pueblo y su pueblo bendice a Dios. Evidentemente, esta palabra se usa en dos sentidos. Dios nos bendice a nosotros mostrando su favor conforme a su voluntad y propósito. Fíjense que solamente Él puede bendecirnos en esos términos, ¿no? Mostrando su favor hacia nosotros conforme a su propósito y voluntad. Esa es la forma que Dios tiene de bendecirnos, mostrando su favor. Y nosotros bendecimos a Dios después de recibir su favor, exclamando, bendito sea Dios, te bendecimos, Señor. Cuando decimos eso, en realidad estamos queriendo decir, en otras palabras, gracias sean dadas a Dios.
Cuando uno bendice a Dios, uno le agradece, le da gracias a Él. La bendición que Él nos da no es una bendición de palabras. Siempre que en la Biblia Dios bendice con acción. Qué lindo esto, ¿verdad? Porque a veces en la mente de los cristianos tenemos muy arraigado esto que el bendecir es bien decir de otro, decir bien, hablar. Pero en realidad, cuando nosotros vemos la bendición del Señor, no es una bendición que simplemente Dios dice palabras bonitas de nosotros, que Dios piensa bonito, sino Dios hace por nosotros. La bendición de Dios es acción en nuestra vida. Y qué bueno que nuestra bendición a Él, nuestro agradecimiento, también sea en acción, no solamente en palabras. La bendición que nosotros damos a Dios es agradecimiento, alabanza y adoración. Alabanza por lo que Él es. Le engrandecemos, le glorificamos por lo que Él es, por lo que Él hizo. Y le adoramos cuando nos rendimos a Él, cuando rendimos nuestro corazón a sus pies. Esa es nuestra forma de bendecir a Dios. Y qué lindo también que en esta acción de la que hablo, que no sea solamente en palabras, sea como dije recién, tenemos manos, tenemos pies, poder realmente adorarle, pero que no sea solamente en la intimidad, Dios y yo, sino también poder contar a otros los agradecimientos que tenemos a Dios. Glorifica a Dios y también fortalece la fe de quien le escucha. Qué lindo es este tiempo de testimonios, porque uno dice, escucha lo que Dios hizo en otros. Eso alimenta mi fe. Porque puedo estar viviendo una situación similar y digo, si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Si Dios levantó, si Dios restauró, si Dios sanó, si Dios unió una familia, unió un matrimonio, también lo puede hacer conmigo. Y eso motiva nuestra fe. Agradecer con acción al Señor. Algo que me gustaba cuando estudiaba un poco acerca de la bendición de Dios es que las bendiciones bíblicas, la bendición de la que nos habla la Biblia, es una bendición poderosa que produce un cambio real en las circunstancias de los receptores. Atento, La bendición de Dios produce un cambio real en las circunstancias de los receptores. Ahí es cuando a veces tenemos la idea de que un agradecimiento a Dios, un testimonio tiene que ser por algo grande, ¿no? Me regalaron una casa, me regalaron un auto, estaba en una situación terminal de salud y Dios me sanó. Esas cosas que parecieran ser las más grandes a nuestros ojos. Pero fíjese que la bendición de Dios es aquella que produce un cambio real en nuestras circunstancias. A veces el hecho de decir, en esta pandemia me sentí solo, realmente luché con la soledad, pero sentí que Él estuvo conmigo. Vaya si eso es un testimonio. Vaya si eso es un agradecimiento a Dios por su bendición. Esa es la bendición de Dios. A veces menospreciamos las cosas cotidianas. A veces estamos tan acostumbrados como cristianos a vivir con el Espíritu Santo, a tener el favor de Dios, que a veces, bueno, sí, Dios me acompañó, sí, Dios estuvo conmigo, como si fuera una moneda corriente. Pero si esa compañía de Dios de verdad produjo un cambio en mi circunstancia, entonces es una bendición que no puedo pasar por alto. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla sobre las bendiciones. Y atentos porque a veces como cristianos tenemos todavía esa mentalidad, ¿no?, del pueblo de Israel. En Deuteronomio 28 habla acerca, es un capítulo muy conocido porque habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Pero dice el capítulo 28, cuando obedezcan la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice la palabra, cuando obedezcas la voz del Señor, entonces vendrán todas
todas estas bendiciones y Deuteronomio 28 no se queda corto con bendiciones, porque las bendiciones son en abundancia, en la vida, en la salud, en la fertilidad, en lo económico, en la vida larga, en todo. No queda absolutamente nada ahí colgado fuera, sino que todo está incluido. Es una bendición totalmente el éxito que uno quisiera en la vida, y está en Deuteronomio 28. Y fíjense que en el Antiguo Testamento generalmente la bendición era poder alcanzar el éxito. Y la maldición, lo contrario, ¿no? Era lo negativo que impedía tener ese éxito. Y a veces como cristianos todavía tenemos esa mentalidad que necesitamos obedecer la ley a rajatabla para poder alcanzar una bendición, para poder alcanzar el éxito en nuestra vida, que todo nos vaya bien. Esa vida color de rosa, que lamento decirle, no quiero desilusionarlos, pero no existe, ¿verdad? A veces tenemos esa idea. Ahora, después de que Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel, pasó el tiempo y vino ¿quién? Jesucristo. El Padre envió a Jesucristo a la tierra y ahí todo cambió. Él, Jesucristo, cumplió la ley que no podíamos cumplir nosotros. Nosotros no podíamos cumplir esa ley a rajatabla. Esa ley no podía salvarlos, esa ley no podía bendecirnos. Y ahí vino Jesucristo para cumplir esa ley por nosotros y para que la bendición a nuestra vida ya no sea por una obediencia estricta a la ley, sino sea por fe y por gracia. Ahora, ¿cuál es la bendición de la que nos habla el Nuevo Testamento, que está vigente hoy 100% para nosotros? Es una bendición. ¿Queremos utilizar la palabra éxito? Un éxito, una vida exitosa en los propósitos y en la voluntad de Dios. Una vida exitosa en los propósitos y en la voluntad de Dios. Ser favorecidos por Dios, tener el favor de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Efesios. Pueden buscarlos en sus Biblias, en su teléfono. Quisiera que me puedan acompañar con la lectura. Efesios capítulo 1. El Nuevo Testamento, Efesios, una carta de Pablo, una carta preciosa para leer de corrido. No es tan larga. Qué lindo es poder leer las cartas de corrido, ¿no? Tiene una riqueza totalmente diferente de leer versículos sueltos. Efesios capítulo 1, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, bendito sea el Dios. Está queriendo decir, gracias sean dadas a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí voy a leer. Dice el versículo 3 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Saben que ese verbo, nos bendijo, habla de un verbo activo? No significa que Dios nos ha bendecido en un punto en la historia y que todavía ahora estamos teniendo que alcanzar la bendición, sino que nos bendijo. Es un verbo en acción hasta el presente. Él nos bendijo y desde ese momento somos benditos. ¿Puede decir conmigo, soy bendito? Soy bendita, soy bendito. Que pueda decirlo, soy bendito. Hay una bendición que ya está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Fíjense ahí en Efesios, no lo leímos completo, pero el versículo 13 dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo está en nosotros. Él es nuestra garantía hasta que llegue el momento
de tener la vida eterna. Yo ya estoy viviendo la vida eterna, no sé usted, ¿no? Porque la muerte no me va a tocar a mí. Cuando el Señor me lleve, ya ahí pasaré a estar en su presencia. Hasta ese punto, hasta ese tiempo, el Espíritu Santo es nuestra garantía. Dios me bendijo, soy bendito. Qué lindo es vivir una vida sabiendo que somos benditos, ¿verdad? A veces parece que vivimos esperando alcanzar la bendición. Pero Dios, a través de Jesucristo, alcanzó la bendición para nosotros. Después dice el versículo 3, en segundo lugar, Dios me bendijo con toda bendición espiritual. Diga conmigo, toda. Toda, sí, ¿no? Con toda bendición. Imagínese, ¿qué puede poner en su mente cuando decimos todo? Algo completo, ¿verdad? Y saben que cuando tenemos todo, no nos falta nada. ¿A usted le faltan cosas? ¿Se siente lleno? ¿Se siente completo? ¿O hay vacíos todavía en nuestras vidas? Cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, no hace una contraposición de lo espiritual con lo corporal, no. Sino que dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual es por el Espíritu Santo. Y esta bendición que viene del Espíritu Santo no podemos medirlas en términos humanos. Esta bendición es imposible medirla en términos humanos. Hay una frase de Wayne Monk que me gusta que dice: el bendito exteriormente puede ser digno de lástima, pero desde el punto de vista más elevado y por lo tanto más válido, ha de ser envidiado e imitado. Acá empezamos a darnos cuenta que la bendición de Dios no es a veces lo que la sociedad corrompida piensa sobre lo que es una bendición. El éxito que tenemos como cristianos en Cristo no es comparable al éxito que la sociedad corrompida nos dice que es éxito. Y podemos pensar en Mateo 5, las bienaventuranzas. Es otra palabra en el idioma griego que se utiliza también para hablar de bendición y bendecir. Y se traduce en nuestro idioma como bienaventurados. Jesús en el sermón ahí del monte diciendo: bienaventurado es, dichoso, feliz, bendito, el que ¿qué? El que tiene todo el dinero para poder comprar lo que quiera. Dice bendito, bienaventurado los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, los que padecen persecución, a causa de Cristo, los pacificadores. De eso la Biblia nos habla, que somos bienaventurados, benditos cuando pasamos circunstancias difíciles por Cristo. Dios me bendijo, soy bendito. Dios me bendijo con toda bendición, porque en Cristo solamente es que podemos ser completos. En Cristo solamente podemos decir: no me falta nada, tengo todo lo que necesito. Lo tercero que dice este versículo: Dios me bendijo en Cristo. Dios me bendijo con toda bendición en Cristo. Si usted tiene el tiempo de leer en su casa este primer capítulo de Efesios, puede ver que continuamente habla de que esto es solamente en Cristo. Versículo 1 dice en Cristo. El versículo 2 del Señor Jesucristo. El 3 en Cristo. El versículo 4 en Él. En Él. En el 5 por medio de Jesucristo. En el 6 de su gracia. En Él. En el 7 de nuevo en Él. Fíjense qué reiterativo. El 9 en sí mismo. El 10 también en Cristo. El 11 en Él de nuevo. Tantas veces como si no entendiéramos. El 12 en Cristo. El 13 en Él de nuevo. ¡Wow! ¿Por qué
es tan reiterativo Pablo cuando escribe esta carta? Porque está queriendo decirnos toda la bendición del Espíritu Santo solamente es en Cristo. No hay nada fuera de Él. Uno puede alcanzar éxitos en la vida. ¿Y de qué nos sirven? Nos sirven temporalmente. ¿Pero acaso llena nuestra alma? ¿Acaso nos podemos sentir completos? Solamente en Cristo es que podemos recibir toda bendición del Espíritu Santo. Fíjense que la bendición en términos un poco más concretos, a veces como sanidades o como prosperidad económica, son solamente una bendición a nuestras vidas cuando es parte de una permanente relación armoniosa con Cristo. Porque he visto a lo largo del tiempo a muchos cristianos decir: he sido bendecido con un trabajo donde me pagan un sueldazo. He sido bendecido porque Dios me sanó físicamente. He sido bendecido porque me regalaron una casa o porque pude comprarla. He sido bendecido con un nuevo auto. Y esas bendiciones, paso a paso, los fueron alejando del Señor. Uno a la larga se pregunta: ¿habrán sido bendiciones de Dios? ¿Sabe que la gente que no tiene a Cristo también tiene dinero? Y muchísimos más que nosotros. ¿Son bendiciones aquellas cosas que nos alejan de Él? Señor, a veces en nuestras oraciones decimos: Señor, no me des más de lo que mi alma pueda soportar. Vaya a saber qué seríamos nosotros si tuviéramos mucho más de lo que tenemos. ¿Acaso seguiríamos rendidos a sus pies? ¿O nos iríamos tras el dinero, tras las cosas materiales, la vanagloria de la vida, como dice su palabra? En Cristo tenemos todo lo que tenemos. Él es el centro de nuestra bendición. Él es la fuente. Él es todo lo que necesitamos. En Cristo solamente estamos completos y tenemos, escuche esto, todo lo que necesitamos para el tiempo que estamos transitando. En Cristo tenemos todo lo que tenemos para el tiempo que estamos transitando. Ni más ni menos. Todo lo que necesitamos. Ahora, nos podemos preguntar, entonces, yo a veces siento que me faltan cosas. ¿Estará mal la palabra o estaré algo desenfocado yo? Quisiera tener más dinero. Quisiera tomarme unas grandísimas vacaciones este año. Quisiera poder mejorar algunas relaciones que no dependen de mí. Pero ¿saben? Puedo decirles, hoy tengo todo lo que necesito. Dios sabe el tiempo en el que estoy. Dios sabe el tiempo en el que usted está. Y Él se encarga de, con su bendición, con su favor, darnos todo lo que necesitamos en este tiempo, conforme a sus propósitos y voluntad. Por último, recordamos, Dios me bendijo, soy bendito. Dios me bendijo con toda bendición. Dios me bendijo en Cristo. Y lo cuarto, Dios me bendijo con propósito. La bendición de Dios, el favor de Dios, no es simplemente, como decíamos recién, para tener una vida color de rosa, sino que de verdad la bendición de Dios es con propósito en nuestras vidas. El versículo 4 que leíamos recién dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso! Para que fuéramos santos y sin mancha. Hay un propósito. Él nos escogió, Él le escogió a usted para que fuera santo. ¿Sabe qué es santo? Apartado del pecado. Algo santo es algo apartado, algo que está consagrado para una tarea específica. Y dice el versículo 5 que Él nos predestinó para ser sus hijos. En espíritu y en nuestra alma estábamos huérfanos, sin importar nuestros padres terrenales. Estábamos huérfanos.
¿Se ha sentido solo más de una vez aún teniendo gente al lado? Porque hay un vacío que solamente Él puede llenarlo. Porque somos su creación y hemos sido, dice acá, predestinados para ser sus hijos. Hay una paternidad, hay un amor de padre que solamente vienen de Él. Y que si nos falta, siempre va a estar ese vacío en nuestro corazón. Él nos bendijo con propósito. Con el propósito de ser santos, con el propósito de ser sus hijos. Más adelante en Efesios, que lo hemos estado trabajando años anteriores, en este lema de ser también más como Jesús, uno de los propósitos como cuerpo que tenemos es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de fe, porque la fe es la que nos mantiene, ¿sí?, en este caminar cristiano, la fe. Por la fe seremos salvos, no por obras. Y crecer juntos en el conocimiento del Hijo de Dios. Dice Juan, me encantan esas palabras, la vida eterna es que me conozcan a mí y que conozcan al Padre. Esa es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Entonces fíjense que con esta base, la bendición de Dios viene con propósito. Y esto nos hace reflexionar un poco en las pruebas que tenemos que pasar y que tenemos que vivir. Esta mañana ponía el ejemplo de mi hijo Natán. Tengo 2 hijos pequeños y a veces cuando nos sentamos a un mediodía en la mesa y yo les sirvo ese plato de puré mixto, de verdad que Natán piensa que de verdad no tiene el favor de su madre desde ningún punto de vista. Empieza a renegar, a lloriquear, que me gusta el puré blanco, no me gusta este puré mixto. Y yo aprovecho para meterle todas las verduras, ¿no?, en ese puré que no se ve nada y lo tiene que comer. Él no se puede levantar de la mesa sin comer ese puré. Pero él, cuando está ahí renegado comiendo eso, él de verdad que piensa que yo estoy en su contra. De la forma en que se queja y que me habla. Él de verdad no está viendo que yo lo estoy bendiciendo con eso que estoy haciendo por él. Él no lo entiende. Ahora yo como mamá sé que no solamente él tiene mi favor, él tiene absolutamente todo mi favor. Porque yo estoy viendo más allá de lo que él ve. Sé que a él no le gusta tanto, no es de su agrado, no lo disfruta. Pero yo quiero generar buenos hábitos. Yo quiero que él esté saludable. Yo quiero que sea un niño que coma de todo. Y me esfuerzo por esas pequeñas cosas. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros como hijos de Dios? A veces Dios nos presenta un plato que no es tan agradable para nosotros. Situaciones difíciles que vivimos. Este año ha sido difícil. En la economía, en la familia, el matrimonio, relaciones, el trabajo. ¿Cuántas cosas en la salud? A veces se nos presenta un plato de comida en nuestra mesa y pensamos que no tenemos el favor de Dios. Y ahí terminamos orando, Señor, por favor, bendecime. Señor, por favor, dame. Señor, por favor. Y Dios está diciendo, no lo estás entendiendo, pero tenés todo mi favor. Porque necesito formarte, porque necesito moldearte. Porque la bendición y el favor de Dios viene a nuestra vida con propósito. Viene con propósito. Que lleguemos a ser a su imagen y semejanza. Somos a su imagen y semejanza, pero nuestro propósito es llegar a ser a la imagen de Cristo. De mantenernos como hijos suyos, de ser apartados del pecado, como leíamos recién, santos. Ese es su propósito. A veces se nos servirán platos de comida que no nos gusten tanto, pero ahí está nuestra confianza en Dios. Señor, voy a aprovechar esta oportunidad, voy a hacer esto, voy a dar este paso, voy a soportar esta prueba, porque aunque no entendamos, tenemos que confiar que Él es un Padre de amor. Él es un Padre bueno para nosotros. La reflexión de hoy creo que nos desafía a examinar en nuestra vida, a examinar nuestro agradecimiento, cómo está nuestro nivel de agradecimiento, y pensar también en cuáles son las bendiciones para nosotros.
¿cuáles son? Señor, ¿dónde está mi mirada? ¿Qué te estoy pidiendo y me doy cuenta que ya lo tengo? ¿Acaso mi mirada está puesta en un montón de cosas superficiales y temporales? Eso reflexionaba el otro día hablando con alguien, charlando. Decíamos pensar que los cristianos, al fin y al cabo, nos terminamos poniendo mal, angustiando por cosas temporales. No he visto cristianos que hayan venido, por favor, necesitamos oración porque ni quiero orar más. Oro 2 horas y no puedo orar 3. Por favor, necesito ayuda. No, siempre las preocupaciones son cosas que en realidad no son eternas, sino temporales. ¿Cuán rápido nos desenfocamos? Que el Señor pueda encontrarnos hoy con un corazón agradecido. Agradecido por lo bueno, agradecido por lo malo. Agradecido como Job. Le costó a Job superar esas pruebas tan difíciles que tuvo que vivir. Y cuando aún Job, desde nuestro punto de vista, tenía todo el aval de quejarse contra Dios. No es así, le pasaron cosas muy difíciles a Job. Perdió todo lo que tenía, lo económico, perdió todos sus hijos, fallecieron, toda su familia, la salud le empeoró de una forma horrible. Dice que se le caían escamas, se le caía la piel. Aún ni siquiera su esposa, su compañera lo ayudaba. Sus 3 amigos vinieron a consolarlo y le decían peor con sus palabras. No había una buena. Y aún él a nuestros ojos, y sí, Job se pudiera haber quejado un poquito, ¿no? ¿Y saben qué es lo que Dios le dijo cuando él se quejaba y reclamaba? Dios le dice, ¿dónde estuviste tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Cuando nosotros queremos agrandarnos un poquito, ¿no? Y ponernos en esa posición de decirle, Dios, bendecime, Dios, dame, Dios, realmente no tengo lo que creo que me falta. Ahí Dios podría decirnos, ¿dónde estabas cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes somos para pelear con Dios? Nuestra posición será siempre la de estar a sus pies, con fe, creyendo que Él sí tiene el control, creyendo que sí Él es bueno, creyendo que Él nos ama y creyendo que Él tiene propósito. Amén.